Las historias de criaturas y seres misteriosos han fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Desde el conde Drácula hasta el hombre lobo. Leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. Historias de fantasmas, seres demoníacos, protagonistas recurrentes de historias que buscan dar sentido a lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay algo más detrás de estas historias? Algo oscuro que yace oculto en las sombras de nuestro mundo. En la década de 1960, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir en el cementerio de Highgate, en Londres. Se reportaron varios avistamientos de una figura imponente y macabra con ojos rojos que ardían como brasas en la noche. Una criatura alta y delgada que portaba una tenebrosa capa que envolvía todo su cuerpo. Una presencia que parecía estar relacionada con la muerte y desaparición de muchas personas. Una criatura que sería conocida como el vampiro de Highgate. ¿Qué tal, infaustos? Yo soy Belande y bienvenidos una vez más a este canal. Y me alegra anunciar que hoy inauguraremos una nueva sección dedicada a explorar uno de los temas más famosos y enigmáticos de la historia: los vampiros. Criaturas legendarias con la capacidad de consumir sangre humana y vivir durante siglos bajo el manto de la noche. Seres fascinantes e inquietantes que han dejado un legado eterno en la cultura y las leyendas del mundo. Exploraremos los misterios y la fascinación que rodean a estos seres de la noche, iniciando con el vampiro de Highgate. Así que, déjense llevar, porque están a punto de descubrir insidiosamente los misterios, la locura, el terror y la tragedia que se esconden en nuestro orbe infausto. El cementerio de Highgate es considerado uno de los lugares más icónicos de Londres. Se inauguró el 20 de mayo de 1839 con el objetivo de proporcionar a Londres una serie de 7 necrópolis privadas, a las que denominaron los 7 Magníficos, diseñado para aliviar la saturación de los cementerios en Londres, destacado por su estilo neogótico, sus estatuas angelicales, su impresionante arquitectura y por su atmósfera misteriosa. Un lugar de entierro exclusivo para la clase alta londinense, en donde yacen figuras históricas como Karl Marx, Michael Faraday y otros ilustres personajes. Ahora bien, es sabido que, en los cementerios, la frontera entre la realidad y lo desconocido se difumina, creando un ambiente de intriga y misterio que da origen a numerosas leyendas y supersticiones, que han perdurado durante siglos, convirtiendo estos lugares en un foco de fascinación y curiosidad. Y Highgate no es la excepción, siendo actualmente considerado uno de los lugares más embrujados de Londres y del mundo entero. De las tantas historias y leyendas que se tienen de este lugar, hay una que destaca sobremanera. Se dice que en numerosas ocasiones, una figura alta y oscura ha sido vista rondando por las tumbas de Highgate. Una criatura aterradora, de piel pálida y fría al tacto, con un rostro demacrado y unos ojos rojizos que parecen brillar con una intensidad sobrenatural. Según la leyenda, se trata de un vampiro, pero no de cualquiera, sino del mismísimo rey vampiro de Valaquia. Un noble de esa región europea que habría sido llevado a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX.
El caso del vampiro de Highgate se popularizó en 1960. Sin embargo, el primer avistamiento documentado, según algunos investigadores, fue en el año de 1890. Un anciano local afirmó haber visto una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Harmon's Ward, cerca del cementerio, y que posteriormente había bebido su sangre. El anciano describió al hombre como alto, delgado y muy pálido, cubierto de una especie de capa oscura, y que su presencia estaba acompañada de un frío glacial. Cuando el anciano le contó a las autoridades lo que había presenciado, estos no le dieron mucha importancia y pensaron que eran alucinaciones a causa de demencia senil, o quizás simplemente tenía problemas de visión. Este suceso pasó desapercibido y no había manera de comprobar la veracidad de lo ocurrido. Pero, unos 20 años después, volvió a ocurrir no uno, sino varios incidentes similares. Pero en esta ocasión, sí hubo evidencia de que algo extraño había sucedido. La mañana del 16 de abril de 1922, una persona fue atacada cerca del cementerio. Algo le atravesó el cuello y le drenó la sangre. El hombre se desmayó y cayó al suelo, y fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron que había sido apuñalado con un objeto tubular muy fino. Sin embargo, el paciente se mantuvo firme en que no había sido una persona, sino una criatura monstruosa. Los médicos no dieron crédito a su relato, pues parecían locuras, pero sorprendentemente, un par de horas más tarde, una segunda víctima llegó a Charing Cross, con heridas graves en el cuello de la misma manera que el primer hombre. Supuestamente, él había sido atacado por un asaltante invisible, en el mismo lugar que la primera víctima. Por la noche, una persona más llegó al hospital, y la policía confirmó que también tenía unas extrañas laceraciones en el cuello, como las de las primeras víctimas. Era más que evidente que algo extraño estaba ocurriendo en los alrededores del cementerio, pues ahora la gente estaba alarmada y comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro en Londres. Algunos aseguraban que una extraña criatura surcaba los cielos, transformada en un horrible monstruo con grandes alas. De hecho, por esa misma época, varios testigos afirmaron haber visto en una noche de abril iluminada por la luna llena a un ser oscuro de 2 metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Drayton, que se dirigió al cementerio de Highgate. 2 policías que intentaron perseguir al ente alado relataron que la criatura emitió un chillido espeluznante justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del camposanto. Las autoridades se vieron en la necesidad de contratar a un cazador de vampiros, y después de que éste hiciera su trabajo, un policía afirmó que el vampiro había sido cazado y puesto a descansar en una de las bóvedas más profundas del cementerio de Highgate, con una estaca de madera en su corazón. Curiosamente, se dice que después de haber concluido su trabajo, el cazador desapareció y no se volvió a escuchar nada sobre él, cosa que añadió más misterio a su figura, y la gente en realidad no sabía si aquel hombre había enfrentado aquella fuerza sobrenatural con éxito o había sido consumido por aquella misteriosa criatura. Una incógnita que tomó aproximadamente 40 años en ser respondida, pues los extraños eventos volvieron a surgir de las sombras, como algo que se materializa en un abrir y cerrar de ojos. En el año de 1963, 2 chicas de 16 años estaban caminando hacia su casa por la noche, después de una tarde de diversión. Mientras pasaban por una de las entradas del cementerio, ambas notaron una figura alta y sombría entre las lápidas. Lo describieron como un ser de aspecto humanoide, pero rodeado de una atmósfera inquietante, y la figura parecía estar envuelta en sombras. Al mirarlo, las chicas sintieron una parálisis temporal y un miedo abrumador, como si la presencia del ser estuviera drenando su energía o atrapándolas. Después de un momento que describieron como hipnótico, lograron escapar de la escena y huir despavoridas de aquel terrorífico cementerio. El incidente dejó a ambas chicas afectadas y contaron la historia a sus amigos y familiares,
lo que hizo que comenzaran a circular rumores de que algo maligno acechaba en Highgate. Este relato contribuyó significativamente en el desarrollo del mito del vampiro de Highgate, aunque es importante aclarar que al principio no se referían a la figura como un vampiro, sino más bien se creía que era una entidad sobrenatural o una figura espectral. Otro incidente similar ocurrió 2 semanas después del antes mencionado. Según la historia, una pareja estaba caminando de noche por Swains Lane, que bordea el cementerio de Highgate. Pasaban cerca de la puerta norte del cementerio, la misma zona donde las chicas habían visto a la figura oscura. La pareja también experimentó algo inexplicable, pues al mirar hacia el interior del cementerio, vieron una figura alta y sombría que parecía flotar sobre el suelo, moviéndose entre las lápidas. Una figura descrita como una sombra humana o una entidad nebulosa que proyectaba una atmósfera de profunda maldad y terror. El hombre intentó observar con más detenimiento, pero quedó paralizado momentáneamente por el miedo, sintiendo una fuerte presión y una extraña sensación de agotamiento, similar a lo que otras personas habían reportado anteriormente. Las autoridades, al tener tantos reportes de estos extraños eventos, decidieron echar un vistazo al cementerio, y aunque no encontraron ninguna entidad oscura o un vampiro, sí se llevaron una aterradora sorpresa al observar que todo el cementerio estaba lleno de numerosos cadáveres de animales, especialmente gatos y zorros, a los cuales se les había drenado toda la sangre a través de unas extrañas incisiones que tenían en la garganta. Obviamente el desconcierto y el miedo invadió a los testigos, y la creencia de que un supuesto vampiro yacía y habitaba en el cementerio de Highgate se había incrementado. Como dato curioso, a finales del siglo XIX, el cementerio de Highgate fue parcialmente abandonado, probablemente por sobrepoblación y problemas financieros, pero seguía fungiendo como cementerio, aunque volvió a tener notoriedad debido a los extraños avistamientos que se tuvieron a finales de los 60 y principio de los 70. El 24 de diciembre de 1969, un joven identificado como David Farran, durante una noche en que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo camposanto, aseguró que observó a un ser gris de gran altura merodeando por el cementerio. Fue entonces cuando Farran envió una carta al diario Hampstead and Highgate Express, relatando su tétrica experiencia, lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros habitantes de la localidad que no solo confirmaron la existencia del supuesto vampiro, sino que también describieron a una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio y las calles aledañas. Fue el caso de un supuesto fantasma de un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca de un antiguo mausoleo para después desmaterializarse. Una dama de blanco que solía salir de un sepulcro, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal, una figura que caminaba sobre el agua de un estanque, y el sonido de lastimeras voces que parecían salir de entre las tumbas. El 27 de febrero de 1970, Sean Manchester, un residente de Highgate, aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron, informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester, se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en la región romana de Valaquia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, siendo presuntamente enterrado en 1800 en el sitio que, eventualmente, se convertiría en el cementerio de Highgate, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. David Farran, quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa hablando sobre el vampiro, en una ocasión mencionó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos
que se alimentaba además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que permitía que el vampiro se materializara cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. En 1971, las autoridades inglesas comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro en el exterior del cementerio. Según el relato de la menor, cuando regresaba a su casa, fue súbitamente arrojada al suelo por algo que tenía una fuerza sobrehumana, por una figura negra, alta y con una cara inquietantemente blanca. Afortunadamente, la niña no sufrió ningún tipo de daños, ya que en ese preciso momento, un automóvil que pasaba por el lugar se detuvo a ayudarla y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros, desvaneciéndose por una pared del cementerio de 3 metros de altura. Este incidente fue el que culminó la paciencia de los pobladores y vecinos del lugar, pues ahora el miedo y la incertidumbre hizo que tomaran cartas en el asunto, pues algo tan peligroso no podía permanecer oculto en las sombras de aquel enigmático cementerio. Y de esa manera, el día más nombrado y famoso de este misterioso caso sucedió, pues el viernes 13 de marzo de 1971 es conocido como la cacería del vampiro de Highgate, tan conocido que fue cubierto por varios canales de televisión que transmitieron una serie de especiales en las cuales se hablaba a fondo sobre el cementerio y las entidades espectrales que lo habitaban. La exhaustiva búsqueda del pseudo chupasangre se prolongó alrededor de 3 días y, según informes, alrededor de 100 personas acudieron a la casa del vampiro, incluidas las autoridades, quienes iban armados con ajos, cruces, agua bendita y estacas, buscando sin éxito al vampiro. En ese entonces, los medios de prensa sensacionalistas, como el Daily Mirror y el Evening Standard, crearon una rivalidad mediática entre Farran y Manchester, presentándolos como los Van Helsing modernos, dispuestos a capturar o asesinar al vampiro. Pero, ¿quién de los dos sería el primero en lograrlo? La prensa explotó la rivalidad, destacando sus diferentes enfoques y creencias sobre la criatura. Farran, con su enfoque esotérico, pensaba que la criatura era un espectro oscuro o un fantasma, y Manchester, con su perspectiva cristiana, creía y afirmaba que se trataba de un verdadero vampiro. Los titulares sensacionalistas y las entrevistas exclusivas alimentaron la histeria pública, convirtiendo a Farran y Manchester en celebridades instantáneas. La cacería del vampiro se convirtió en un espectáculo mediático, con la atención del país centrada en el cementerio de Highgate. John Manchester relató su experiencia en el cementerio de Highgate en su libro El vampiro de Highgate. Manchester y su equipo entraron al cementerio por una iglesia cercana y buscaron la tumba del vampiro. Al encontrar un sarcófago sin marca, levantaron la tapa y encontraron un cuerpo que parecía no estar vivo, ni tampoco muerto. Manchester realizó un ritual de exorcismo, clavando una estaca en el corazón del cuerpo y rociándolo con agua bendita. Luego, tapiaron la entrada de la gruta. 3 años después, Manchester afirmó haber encontrado otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate y lo eliminó utilizando la técnica antigua de exterminio vampírico, la cual consiste en clavarle una estaca en el corazón de la criatura para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos. Farran señaló a Manchester como mentiroso, pues aseguró que nada de eso había sucedido y que no hubo vampiro ni exorcismo. Argumentaba que Manchester estaba exagerando o incluso fabricando detalles sobre su supuesta lucha contra el vampiro, con el fin de atraer atención mediática. Curiosamente, en agosto de 1970, 3 niños que jugaban cerca de una catacumba del cementerio de Highgate encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer
que había fallecido en 1926. La policía, tras examinar el caso, concluyó que se trataba de un ritual satánico. Poco después de eso, David Farran fue detenido por la policía mientras intentaba entrar al cementerio de Highgate durante la noche. Llevaba consigo un crucifijo y una estaca de madera. Fue arrestado, pero liberado al no encontrársele culpable de ningún crimen. Sin embargo, en 1974 fue condenado a 4 años de prisión luego de ser hallado culpable de dañar monumentos y profanar tumbas, así como de vandalismo y extracción de restos humanos en Highgate. Farran ha mantenido que sus acciones fueron motivadas por su búsqueda de la verdad y su deseo de desacreditar a Manchester. Aunque con los años, la creencia de la figura del vampiro de Highgate disminuyó, en la actualidad aún hay personas que afirman haber sido testigos de extraños sucesos ocurridos en el cementerio, como ver una silueta alta y delgada entre las sombras o escuchar extraños ruidos provenientes del interior de aquel misterioso e inquietante cementerio. Hay quienes dicen que pudo haberse tratado de histeria colectiva, de la exageración por parte de David Farran y John Manchester, y que los codiciosos medios de comunicación pudieron haber amplificado y distorsionado la historia. Algunos creen que puede estar relacionado con prácticas de brujería o magia negra, y esto puede dejar mucho en qué pensar debido a las muchas desapariciones que hubo a lo largo de los años y a los cadáveres de animales que han sido encontrados por la zona. Pero muchos creen y afirman que algo verdaderamente oscuro yacía en ese lugar. Un auténtico rey vampiro. ¿Tú cuál crees que sea la verdad? Antes de despedirnos, quisiera recomendarles un par de películas relacionadas con el tema para pasar un buen rato en familia o amigos, ya que estamos a casi nada de Halloween y sabemos que aunque todo el año somos fanáticos del género, en este mes todo lo relacionado con el terror se disfruta mucho más. La primera es un clásico de los 90 y probablemente muchos o quizá todos ya la conocen. Drácula de Bram Stoker, una joya para los amantes del cine de culto, con una mezcla única de terror, arte y romance que no te deja indiferente. O si quieres ver algo más reciente basado en la novela clásica de terror de Stephen King, El misterio de Salem Slot tiene una trama envolvente y misteriosa, en donde un mal se va infiltrando lentamente en un pequeño pueblo, aumentando el suspenso y la tensión. ¿Cuál es tu película de vampiros favorita? Comparte con nosotros tus recomendaciones en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares que disfruten el terror y el misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir haciendo más contenido como este. Y si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. Abajo en la descripción de este video te dejaré los enlaces directos de mis redes sociales. Y sin más que agregar, espero que descansen en Faustos y que tengan dulces sueños. Hasta